Continuando con la clase número 23 del capítulo de cimentaciones poco profundas y capacidad de carga, hoy vamos a calcular la capacidad de carga última del suelo utilizando el método de Terzaghi. Vamos a plantear un problema en el cual se pide calcular esta capacidad de carga última de esta cimentación utilizando el método de Terzaghi. Bien, lo que tenemos aquí es un cimiento que está desplantado, tiene una profundidad de desplante de 1,50 m desde la superficie del terreno hasta el nivel de solera. Coincidentemente, tenemos aquí un nivel freático que tiene la misma cota que el nivel de solera, es decir, todo el suelo de fundación en donde reposa nuestro cimiento se encuentra en condiciones de saturación. Bien, tenemos que este cimiento es un cimiento cuadrado, B igual a L, con unos 50 metros de ancho y de largo. Bien, de esto podemos nosotros concluir. Terzaghi, habíamos dicho en la clase anterior, que nos limita la utilización de sus ecuaciones hasta un df menor o igual que b. En este caso tenemos la igualdad porque nuestro df es 1,50 metros y el ancho b es 1,50. Entonces, por tanto, nosotros cumplimos las condiciones en donde se recomienda utilizar el método de Terzaghi. Por eso tenemos aquí que se cumple la condición. Bien, para el cálculo de nuestra capacidad de carga última del suelo, que lo vamos a hacer mediante el método de Terzaghi, damos una serie de parámetros mecánicos del suelo, damos los parámetros del suelo natural, que es el que está por debajo del nivel de solera, en donde se apoya nuestra cimentación, que aparte se encuentra en condiciones de sumersión y de saturación, porque el nivel freático es coincidente con el nivel de solera. Bien, este suelo natural describimos de acuerdo al sistema SUCS, al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, creado por Casagrande. Tenemos que el suelo clasifica por el SUCS como un SC, que sería, de lo que vimos en Mecánica de Suelos 1, sería una arena arcillosa. Bien, las propiedades de esta arena arcillosa es una cohesión de 0,30 kilogramos por centímetro cuadrado, un ángulo de fricción de 8 grados y un peso específico de 1500 kilogramos por metro cúbico. Todos estos parámetros, como habíamos quedado en clases anteriores, obedecen a los subíndices 2, porque el suelo por debajo del nivel de solera tiene subíndices 2. Bien, entonces estos son los parámetros que describimos de nuestro suelo natural de fundación de nuestro cimiento. Bien, y en cuanto al material que está por encima del nivel de solera, evidentemente esto es un relleno granular. ¿Por qué? Porque a lo que cavamos para poder construir nuestro cimiento, sacamos este suelo SC, lo desalojamos y restituimos acá con un relleno granular compactado. Entonces, por encima del nivel de solera, el suelo que tenemos es un relleno granular con un peso específico 1, porque el subíndice 1 es para todo lo que está por encima del nivel de solera. Tenemos un peso específico 1 de 1800 kilogramos por metro cúbico. Evidentemente, si hacemos una reposición con un material granular de mejor condición, esto va a tener un peso específico mayor que el del suelo natural. Porque recuerden ustedes, un suelo mientras más denso es, mientras más compacto, evidentemente es más resistente y por eso es un material de reposición de suelo granular. Bien, entonces esto es en cuanto al problema que estamos planteando y se pide calcular la capacidad de carga última
de este suelo natural. Bien, queremos ver la capacidad resistente que tiene este suelo. Bien, como nosotros habíamos planteado aquí que este cimiento es un cimiento cuadrado de B igual a L a unos 50 metros, nosotros debemos hacer uso de la ecuación que nos da Terzaghi, que vimos en la clase anterior, para cimientos cuadrados. Porque habíamos hablado que la capacidad de carga última y por ende la capacidad admisible del suelo, que es función de la capacidad última del suelo, dependía principalmente de tres factores. Uno, de la forma del cimiento, porque cada forma del cimiento tiene su respectiva ecuación. Otra dependía de la profundidad de desplante de F y otra dependía del ancho B del cimiento. Fundamentalmente, esos tres parámetros son los que hacen variar la capacidad de carga última, que no es un dato único, sino varía, como ustedes vieron en la clase anterior, por la acción de estas tres variables, que sería la forma, profundidad de desplante y el ancho B del cimiento. Bien, una vez hecho esa aclaración, vamos nosotros a tomar esta ecuación que dimos en la clase anterior, que es la ecuación del método de Terzaghi para cimientos cuadrados. Porque nosotros estamos diseñando un cimiento cuadrado que además es un cimiento superficial, que es lo que nos atañe a ver en un curso de pregrado. Habíamos hablado que los cimientos profundos, eso era motivo de un estudio de geotecnia, pero de posgrado. Bien, entonces tenemos esta ecuación, en la cual debemos introducir todos los valores que nos piden. Bien, tenemos 1,3 de la cohesión 2 del suelo de base, 0,30. Tenemos NC y fíjense, aquí ya sacamos NC, NQ y N gamma. Eso era lo que en la clase anterior habíamos dicho que son los factores de capacidad de carga de Terzaghi, y esos están en función del ángulo de fricción 2 o del ángulo de fricción del suelo de base del cimiento. Entonces nosotros con este ángulo de fricción 2, que vale 8 grados, entramos en la tabla 16.2, que en la clase anterior habíamos indicado en qué libro y en qué página está. Entramos a esta tabla, pero esta de aquí es para suelos debajo del nivel freático. ¿Por qué? Porque nuestro suelo de base está en condiciones de sumersión y en condiciones de saturación, por lo que está sumergido. Entonces, evidentemente, estos factores de capacidad de carga NC, NQ y N gamma, esos factores de Terzaghi, van a ser mucho menores que los de suelo húmedo. Entonces, entrando en esta tabla con este ángulo de fricción, nos dice que NC vale 7,53, NQ 2,06 y N gamma 0,86. Entonces, de ahí nosotros sacamos los factores de capacidad de carga de Terzaghi. Bien, entonces tenemos aquí el 1,3, la cohesión que tomamos de 0,30, el NC que vale 7,53, más Q'. ¿Qué era Q'? Q' es la sobrecarga circundante que actuaba a nivel de solera. Esa carga uniformemente distribuida que sustituía las longitudes de corte por encima del nivel de solera que el método de Terzaghi no contempla. Entonces, esta sobrecarga circundante actuante a nivel de solera reemplaza el efecto de las longitudes de corte por encima del nivel de solera. Entonces, Q', si quieren recordar, Q' es igual a ¿qué? Al gamma 1, al peso específico del suelo por encima del nivel de solera, multiplicado por dF.
que es la profundidad de desplante del cimiento. Entonces, nos quedamos ¿en dónde estábamos? Más ANC más 0.018, ya, ok. Esto de aquí es el peso específico 1, pero todos estamos trabajando en kilogramos por centímetro, porque la respuesta del Q último siempre hay que darla en kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es una unidad muy física que nosotros podemos comprenderla. Bien, entonces sería gamma 1 en kilogramos por centímetro cúbico, 0.018 kilogramos por centímetro cúbico, multiplicado por DF, que en centímetros sería 150 centímetros. Y esta multiplicación es la sobrecarga circundante actuante a nivel de solera. Bien, NQ, que vale 206, más 0,4 multiplicado por gamma 2 en kilogramos por centímetro cúbico, sería 0.0015 kilogramos por centímetro cúbico, multiplicado por el ancho B, que sería 150 centímetros, y por N gamma, que vale 0.86. Bien, una vez reemplazado todo esto en kilogramos por centímetro, o en centímetros cúbicos y todo en centímetros, sacamos la respuesta, que es lo que nos está pidiendo. Nos pide calcular la capacidad de carga última del suelo por el método de Terzaghi. Entonces empleamos la ecuación de Terzaghi para cimientos cuadrados y calculamos nuestro Q último, que vale 3,57 kilogramos por centímetro cuadrado. Esta es una unidad muy física porque nos indica que un centímetro cuadrado de suelo resiste 3,57 kilogramos. Bien, y esa es nuestra respuesta, lo que nos pide el problema. Ahora bien, yendo un poquito más adelante, vamos a calcular la capacidad de carga admisible del suelo, la capacidad resistente que tiene el suelo, y esa es el Q subúltimo sobre el factor de seguridad global. Porque recuerden que cuando nosotros diseñemos ya el cimiento, vamos a comparar la capacidad actuante de la superestructura, que tiene que siempre ser menor hasta igual que la capacidad resistente del suelo. Ahora bien, entonces, con esto calculamos el Q admisible. Nuestro Q último es 3,57 kilogramos por centímetro cuadrado. Tomamos un factor de seguridad global de 3. Cuando hay más incertidumbre podemos poner acá 4 inclusive, y nuestro Q admisible es de 1.19 kilogramos por centímetro cuadrado, que sería más o menos la capacidad admisible de un suelo de medianas características. Suelos de menos de 1 kilogramo por centímetro cuadrado son suelos ya blandos, de 1 a 1,5 suelos medios, y de 1,5 en adelante ya hablamos que son suelos resistentes, suelos ya de buenas características. Pero este es un suelo medio en el cual no habría ningún problema de cimentar nuestra edificación. Y como ven, de este modo es como se termina calculando la capacidad de carga última del suelo, y con esto la capacidad admisible resistente que tiene el suelo, utilizando el método de Terzaghi. Bien, entonces con eso nosotros culminamos el diseño por Terzaghi. En la próxima clase vamos a ver cómo se calcula esta capacidad de carga última, pero por el método de Meyerhof. Entonces con eso culminamos la clase número 23.